Hola, Dios les bendice. Es un gusto poder estar aquí con esta nueva serie que estamos estudiando en la iglesia Casa de Oración, Querétaro. Estamos llevando la serie en las predicaciones de varones, o la serie de varones que se llama Varones del Antiguo Testamento. Entonces, hoy me tocó compartir a mí el tema de Adán. ¿Les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios para que guíe este tiempo, esta predicación? Amado Padre Celestial, gracias bendito Dios por tu amor, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra que es preciosa, es perfecta, Señor, que es como una espada de doble filo, Señor. Padre, que discierne los pensamientos de nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe mi mente, mi corazón, mis emociones, Señor, para hablar conforme a tu verdad, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Te pido, Padre, que esta enseñanza, esta predicación, sea de bendición para todos los varones, Señor, que podamos cumplir ese propósito, Padre, por el cual nos creaste, para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues como les comentaba, esta serie se llama Varones del Antiguo Testamento. Hablar del tema, el primer varón, que es Adán. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de que existen seres espirituales, ¿no? Los seres espirituales son seres que no precisamente han sido humanos. De hecho, el hombre es un ser pues terrenal, que es hecho del polvo, de la tierra, pero que Dios nos dio, en su infinito amor y misericordia, nos dio la capacidad o en su propósito estaba el que nosotros tuviéramos vida, que fuéramos seres espirituales, que no estuviéramos conformados a ser solamente materia. No sé si me explico, o sea, solamente del polvo, de la tierra. No sé si alguna vez se han preguntado lo que nos diferencia una vida de Dios o una vida separada de Dios. Prácticamente sería la materia. Una persona que tiene a Dios en su corazón va a tratar a las demás personas con amor, como seres que son valiosos. Pero cuando una persona no conoce a Dios, no digo que no diga que cree en Dios, más bien que no conoce a Dios, que no se ve Dios reflejado en su corazón, esta persona va a tratar a las demás personas como materia. Lo va a usar cuando le sirvan y va a desechar cuando ya no le sirvan. Eso es tratar a las personas como si fueran materia. Dios vemos que no está dentro de su corazón, de su bondad, de sus atributos, el que el hombre sea un ser material. Él quiere que nosotros tengamos vida. Él tiene planeado para nosotros algo más hermoso, que es la eternidad. Pero es importante que como varones, como hombres, podamos entender cuál es el propósito, ¿sí? Ahora, vemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 7, dice esto: Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas es precisamente esto, que podamos ser seres vivientes, que podamos tener sentido en nuestra vida, que podamos saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y cuál es el propósito de nosotros en esta tierra. Ahora, Dios formó al hombre del polvo, o sea, de la tierra. La tierra fue creada. Sabemos que en el libro de Génesis habla acerca de la creación de todo, que Dios creó el universo, creó la tierra, el cielo, las estrellas, el sol, separó las aguas de la tierra. Ahora, Dios cuando crea al hombre hace una separación, que es tomar un poco de polvo, de tierra, y agarrar y darle forma a ese polvo. Ahora, Dios creó
no nada más creó al hombre, Dios creó muchas cosas, Dios creó a los animales. Una diferencia de los animales al ser humano es que Dios sopló su aliento de vida en el hombre. Eso no vemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó a los animales. En los animales no sopló de su aliento de vida. Y ahí nos hace una expresión muy importante que dice que fue el hombre un ser viviente. O sea, el ser humano, y aparte es un ser espiritual, ¿sí? Él quería que nosotros viviéramos. Dentro de sus planes no está que el hombre muera. Todos los que hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por la muerte de algún familiar, algún ser querido, sabemos qué dolorosa es la muerte. Dentro de los planes de Dios no está la muerte, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a vencer a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos vida. Esa vida tiene que estar representada aquí en la tierra, y esta vida también no se limita aquí en la tierra. Esa vida vamos a poder experimentarla, disfrutarla en la eternidad, ¿sí? En la tierra sabemos que tendremos aflicciones, sabremos que habrán días buenos, días malos, que esos tienen un propósito. La palabra de Dios también nos enseña que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso no nada más limita las cosas buenas, como muchas veces creemos, sino también nos está hablando de las cosas malas, ¿no? Que pueden pasarnos, tienen un propósito, que es moldear tal vez nuestro carácter, y que nuestro carácter pueda ser trabajado. Ahora, Dios crea al hombre, y en el libro del Génesis, ahí mismo, en el capítulo 1, verso 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Sabemos que nuestro Dios es un Dios creador. Es un Dios creador, tiene una capacidad creativa de que con solamente su palabra, con el hecho de hablar, se formó la tierra, el cielo, el universo. Es muy importante entender esto. Es a través de su palabra. Dios creó todas las cosas a través de su palabra. Sabemos que existen teorías, ¿no?, que acerca de la creación del hombre o la creación del universo, que es a través del Big Bang, ¿no? Que una explosión que normalmente las explosiones sabemos que tienen la capacidad de crear caos. Si lo podemos ver una bomba cuando es arrojada, crea desorden, crea destrucción, desorganiza las cosas. Nosotros vemos todo lo contrario. Vemos en el libro del Génesis que en el principio habla acerca de que todo estaba desordenado y vacío, y que Dios, a través de su palabra, creó todas las cosas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios, a través de su palabra, nos ha dado vida a nosotros, porque solo conociendo su palabra podemos entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Ahora, propósitos del hombre. Dios tenía propósitos al crear a Adán, o al crear al hombre, al primer hombre que fue Adán. Se dice que uno de los son tres principales propósitos que se generalizan, o sea, generales, que de ahí ya se subdividen en varios, ¿no? Pero principalmente el primer propósito por el cual Dios creó al hombre es para reflejar el carácter de Dios. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, que dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, es importante entender cuáles son los atributos de Dios. Dios es un Dios bueno, por lo cual el hombre debe de tener en su pensamiento cosas buenas. El hombre, más bien Dios creó al hombre conforme a su imagen, a su semejanza. Entonces, el hombre debe de parecerse a su creador, ¿no? El hombre debe de tener esa capacidad de crear, no de destruir, sino esa capacidad de dar vida, de ser luz, como en algunas partes de la Biblia nos ordena Dios, ¿no? Que sean luz. ¿Por qué? Porque
porque Dios es así. Entonces nosotros cuando le llamamos Padre Celestial, o le llamamos Padre, como en el Padre Nuestro, ¿no? Que le estamos hablando una expresión ya familiar a nuestro Dios, pues nosotros, o Adán, digamos, deberíamos de representar a este Dios. Debemos de parecernos. Ahora, no solamente en la parte física que se está representando esto, ¿no? Que imagen, sino que está también hablando de su semejanza, hablando de semejanza. O sea, debemos de ser parecidos a Dios, a Dios. Por eso Dios, cuando creó a Adán, lo creó con esa capacidad de reflejar su carácter, sus atributos, su bondad, su santidad, ¿sí? No quiere decir que seamos iguales a Dios, no lo somos, porque Dios es un ser supremo, Él es un ser espiritual, ¿sí? Pero Él quiere que nosotros tengamos vida, tengamos ese espíritu para que podamos vivir, ¿sí? Otro de el segundo propósito general es que seamos representantes del gobierno de Dios. ¿Cuántos de los hombres nos interesa gobernar? Siempre sabemos que siempre estamos compitiendo, ¿no? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más grande? ¿Quién brinca más lejos, ¿no? Desde pequeños estamos compitiendo. El hombre tiene Dios puso en nuestro corazón esto muy importante que es el gobierno. Pero a veces el hombre se pierde en no entender bien este propósito. No es que nosotros gobernemos, es que Dios gobierne a través de nosotros. ¿Y cuál va a ser la diferencia en la que Dios va a gobernar a través de nosotros o a través de Adán? Porque Dios le encomendó a Adán estos propósitos, estas funciones. Lo vemos en el Génesis capítulo 1, verso 28, que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No dice que el hombre sea cruel, no dice que Dios le dé al hombre el poder para destruir, para que dañe, ¿no? No, el señorío no quiere decir eso. Señorío es como administrar, está expresando el administrar bien, el tratar bien, el cuidar, ¿no? Porque, por ejemplo, como un hombre que cuida, por ejemplo, del campo, cuida de una cosecha, va a poder cuidarla pisoteándola o tratando mal esa cosecha. No, tiene que ser trabajada en base a principios. Todos los principios que existen en el universo son creados por Dios, ¿sí? Bueno, pues el hombre debe de conocer esos principios. Adán debió de haber conocido esos principios que Dios había establecido. El señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias, ¿sí? Ahora, no nada más se limita a esto, también nos está encomendando el gobernar lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en la iglesia local. ¿Qué es tan importante una iglesia local? Porque nosotros estamos siendo siervos de nuestro Dios al gobernar bien, al administrar bien la iglesia, que es la casa de Dios. Bueno, pero ¿cómo Adán puede, o un hombre puede administrar la casa de Dios sin administrar primeramente nuestra propia casa? Bueno, Dios no nos va a dar algo, no nos va a dar una labor sin proveernos los recursos. Más adelante lo vamos a tocar, cómo Dios le da los recursos a Adán, le da los recursos para poder cumplir esos propósitos, esas tareas que Dios le había dado. El tercer propósito es desarrollar el potencial de la creación. Dios es un Dios creador. Y en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 19, dice: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese
es su nombre. Dios tiene la capacidad de crear y también nos da a nosotros la capacidad de ser creativos, de poder formar, por ejemplo, una familia, de administrarla, nos da 24 horas al día para que los administremos, para que ordenemos, planifiquemos cada cosa, cómo la vamos a hacer. A veces el no tener un orden nos impide el poder disfrutar de este propósito, de esta labor concretada que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado. Hay que recordar que todo lo que creó Dios es bueno, ¿sí? Es importante porque muchas veces el desconocer esto, el desconocer la palabra de Dios, pues nos limita el desarrollar las tareas que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado las historias pues, de la perversidad del hombre, ¿no? Sabemos que de un inicio, cuando Adán y Eva fueron creados, desobedecieron, pero la historia de la humanidad no empezó así. La historia de la humanidad empezó con un Dios creador, un Dios que del desorden ordenaba todas las cosas. Así es Dios a través de su palabra en nuestras vidas, en nuestras familias. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, no nada más es para que llegue en esa persona, llega a esa casa y empieza a tener orden en todas las áreas de nuestras vidas. Bueno, dice que en el Génesis capítulo 1, verso 31, dice que y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Cuando Dios ya había formado, había formado el universo, había formado la tierra, había separado las aguas de las tierras, había formado los peces, las grandes bestias, todo, los animales, inclusive el hombre, él vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. O sea, quiere decir que Dios nos creó buenos, pero bueno, el hombre, la palabra de Dios también nos enseña que el hombre pues amó más el pecado, ¿no? Pero en un inicio, en el original, Dios todo lo que ha creado es bueno. Dios no se va a equivocar jamás. Dios no se equivoca. Dios sabía, porque Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, y Él sabía en su infinita omnisciencia, infinitas que no, pues obviamente no tiene fin, su conocimiento, su sabiduría no tiene fin. Entonces Él sabía que el hombre, al crear al hombre, Dios ya sabía que el hombre iba a decidir en su momento o en su defecto por lo malo. Es como el padre cuando va a tener el papá y la mamá, ¿no? Está la pareja emocionada porque quieren tener un hijo. Nosotros sabemos que en el mundo hay mucha maldad, mucha perversidad. Y a pesar de eso, ¿qué pasa? ¿Qué deciden las parejas? Deciden tener hijos. Están arriesgándose porque no saben si van a tener un hijo bueno o un hijo malo. Bueno, gran parte de nuestra responsabilidad es guiarlos, ¿no? Pero también cada ser humano tiene libre albedrío, tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Adán tuvo la capacidad de elegir. Y Dios sabía, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. A pesar de que Dios sabía que Adán iba a elegir lo malo, Dios lo creó. Porque Dios sabía que tú también ibas a nacer, que yo iba a nacer, que nuestros hijos, las personas que han nacido, Él ya sabía que iban a nacer. Y Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y a pesar de eso, Dios nos creó, dándonos la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Porque a veces es incomprensible el gran amor de Dios, ¿sí? Bueno, Dios da los recursos, ¿no? Dios no nada más le da tareas al hombre, no nada más nos da tareas, no nada más le dio a Adán que cumpliera ciertas responsabilidades, también le dio los recursos para cumplir las tareas, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 16 y 17, y dice: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dentro del plan de Dios estaba el que el hombre pues tuviera alimento, estuviera fortalecido para poder cumplir esas tareas, ¿no? Que Dios ya le había encomendado. Y le dio los recursos.
y la abundancia de Dios, que es tan grande, le dijo, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. Si Dios nos ha dado, nos ha dado una familia, también nos ha dado las herramientas para poder sacar adelante una familia. Muchos de los hombres se encuentran esclavos en sus pensamientos, creyendo que no van a poder lograr sacar adelante una familia o no se creen capaces. Muchas veces no nos creemos capaces de cumplir el propósito, pero Dios nos va a dar los recursos, Dios nos los ha dado, porque es un Dios bueno. Ahora, uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado, el regalo pues perfecto, fue que Dios nos dio una ayuda idónea. Así Dios a Adán le dio una mujer. Dice la palabra de Dios en Génesis, dice que, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí vemos, ¿no? El poder creador que Dios le encomienda también al hombre, ¿no? La creatividad, el que le pusiera nombre a los animales. Y bueno, vemos en el verso 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En el verso 21 empieza diciendo esto: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos que Dios, que Dios ya había creado a los animales y vio que no había una ayuda idónea para Adán. ¿Sí? Ahora, esta ayuda idónea, esta ayuda perfecta, no se encontraba en los animales. Dios no formó a otro Adán, ¿no? No duplicó al hombre, que fuera otro hombre para que se ayudasen, sino que le dio Dios tomó al hombre, lo durmió, dice que hizo caer su profundo sueño, y mientras dormía, tomó una de sus costillas. Una de sus costillas. ¿Por qué tomó una de sus costillas? ¿Por qué no tomó una parte del pie? Un hueso del pie. ¿O por qué? Para que no el hombre creyera que pueda tratar a su mujer como o con la punta del pie, ¿no? Ni tampoco la tomó el cráneo, ¿no? La tomó de un costado. ¿Por qué? A un costado tenemos órganos vitales muy, muy importantes que protegen, que las costillas protegen estos órganos vitales. Así Dios, ¿para qué? Para que Dios creara a un ser perfecto para Adán. Ahora, no está hablando de que todo sea como podríamos decir, ¿no? Color de rosa. No, está hablando de la ayuda que el hombre necesita. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice en el hebreo, la palabra ayuda idónea se dice eser. Eser quiere decir ayuda idónea. Bueno, la palabra eser en el hebreo se utiliza varias veces para hablar acerca de algo, una ayuda que inclusive puede compararse también como cuando Dios nos ayuda a nosotros. Como Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro ayudador, ¿sí? Ahora,
esa ayuda idónea también se le puede conocer como una ayuda fuerte, ¿sí? Una fuerte ayuda o una gran ayuda. Porque muchas veces nosotros pensamos que las mujeres son débiles y no es así. Las mujeres son frágiles, más bien la palabra de Dios nos enseña a tratarlas de una manera delicada, frágil, ¿sí? Como a vaso más frágil, ¿no? Pero no quiere decir que sean débiles, más bien la mujer está provista de una fuerza en su interior, pues que esa va a ser muy importante para desarrollar el propósito por el cual que Dios creó al hombre, ¿sí? Dice la palabra que también decía, ¿no? Que Dios creó al hombre hueso de sus huesos, carne de, hueso del esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La mujer salió del varón. Por tanto, luego nos dice, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando de unidad, de que la unión del hombre y la mujer van a hacer una sola carne. Esto no está hablando de una competitividad, no está hablando que el hombre y la mujer iban a competir para lograr un fin. No, está hablando que el hombre y la mujer iban a complementarse para formar una sola carne. Qué maravilloso. Nosotros lo podemos ver tan solo cuando en la fecundación, ¿no? Cuando un espermatozoide se une a un óvulo y ambos comparten su material genético para formar un bebé. Dios nos da la capacidad de crear. Es Él el que nos da la capacidad de crear. Ahora, cuando el bebé empieza, cuando este ser vivo empieza a recibir material genético del hombre, de la mujer, empieza a tener vida y empieza a multiplicar sus células, empieza a formar su corazón, sus órganos. Y ahora es un ser que empieza a ser dependiente de la mamá, ¿no? Porque mientras el feto o el embrión está, o esa célula está desde que empieza a estar en el vientre de la madre, empieza a tener vida y empieza a multiplicarse, empieza a desarrollar sus órganos. Se dice que el corazón empieza a latir el día 23, o sea, es algo maravilloso lo que Dios ha creado. Pero, y aunque empieza siendo dependiente de un ser que es la mamá, pero el bebé ya empieza a tener autonomía, ¿no? Ya se empiezan a formar sus órganos. Y bueno, esta armonía no la podríamos ver si el hombre y la mujer compitieran. Esa misma armonía nosotros la podemos llevar a la práctica o la podemos ejemplificar en un matrimonio. Cuando un hombre y una mujer compiten en quién es mejor, en quién es más fuerte, pues es absurdo, ¿no? O quién es más inteligente, es absurdo, o sea, Dios nos dio diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Sabemos que todos tenemos diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Tan solo con los hijos, pues algunos hijos van a tener cierta capacidad para relacionarse, por ejemplo, con los demás. Otros hijos van a tener más la habilidad matemática, otros la inteligencia musical, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Y muchas veces los papás cometemos el error de compararlos, ¿no? De comparar a los hijos, pero hay que encontrar el talento que nuestros hijos tienen, porque cuando unimos esos talentos, pues eso se vuelve algo hermoso, se vuelve armonioso, ¿no? Como una orquesta musical, ¿no? No todos saben tocar el violín. Imagínense si fuera puro violín o si fuera puro, no sé, saxofón, ¿no? La orquesta está formada por muchos instrumentos que tocando ciertas notas con orden y armonía, eso se vuelve algo, una obra maestra, ¿no? Bueno, pues así Dios nos creó al hombre y a la mujer, para que ambos armonizáramos, para que ambos nos complementáramos, ¿sí? Desde la naturaleza podemos ver la parte física, la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer son complementarias.
¿Para qué? Para poder cumplir un propósito. Para Dios todo tiene un propósito, ¿sí? Bueno, es importante conocer y para saber armonizar. Ahora, Dios da muchas indicaciones muy precisas, ¿no? Sabemos, todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase me encanta, esa la escuchamos en las bodas, ¿no? Cuando eh, el ministro casa a un hombre y a una mujer. Aquí podemos ver la primer familia, el primer matrimonio. Antes de que existiera cualquier religión, antes que existiera cualquier institución, gobierno, política o ideología, cualquier cosa, Dios creó la familia. Por eso Dios ama a la familia. Dios ama al hombre y a la mujer. Y Dios unió al hombre y a la mujer para que armonizaran. ¿Sí? Bueno, ahora más adelante dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué hermoso es esta expresión cuando los dos se conocen, cuando no hay nada que ocultar. Yo no me imagino tener algo que ocultar en mi teléfono, en mi celular. Me sentiría miedoso que mi esposa lo pudiera ver, ¿no? Si yo tuviera algo que ocultarle. Me sentiría avergonzado que ella pudiera encontrar algo que esté mal. ¿Por qué ahora podemos ver que no existe esta armonía, ¿no? Esta naturalidad, ¿no? Que los dos estaban desnudos, Adán y su mujer. Es importante, esta desnudez nos está hablando también de sinceridad, ¿no? Que uno conoce uno como hombre conoce a su mujer. Adán conocía a su mujer y su mujer conocía a Adán. Había esa inocencia, esa esencia natural, ¿no? De conocerse y no avergonzarse, porque no había nada que avergonzarse. Pero cuando entra el pecado, cuando sabemos que tenemos algo que está mal, pues obviamente no vamos a querer que nos descubran, que se enteren de lo que nosotros tenemos, ¿no? Escuchaba una expresión, ¿no? Que cómo puedes dormir, por ejemplo, un hombre puede dormir con su mujer y una mujer con su hombre, y ese acto de dormir es un acto de confianza. Estás durmiendo con alguien porque estás confiando en esta persona, ¿no? Y cuando una persona traiciona a su mujer o traiciona a su hombre, es muy difícil recuperar esa confianza, porque estás traicionando a alguien que te está dando la confianza de estar indefenso, ¿no? Y que pueda estar tu mujer o en el caso de las mujeres su hombre a su lado, ¿no? Y tener esa confianza para descansar, para reposar y estar en un estado de indefenso, ¿no? Bueno, pues Dios quiere que nosotros tengamos esta desnudez, digamos, esta naturalidad, el no avergonzarnos, no tener nada que avergonzarnos. Como con los hijos, ¿no? Cuando los hijos hacen lo bueno, no hay nada que puedan ellos avergonzarse o puedan temer, porque saben que están haciendo bien, ¿no? Bueno, regresando a esta explicación, ¿no? Lo del eser, del hebreo eser, que quiere decir ayuda idónea. Dios está creando dos piezas de un rompecabezas que encajan de una manera, los dos de manera siendo diferentes, pero encajando, están contribuyendo, creando una totalidad perfecta, ¿sí? Cada sexo está capacitado para asumir distintas responsabilidades, ¿no? Pero ambas están dentro de un gran diseño. Así Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán, creó a Eva. Ahora, es importante conocer la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra de Dios, porque el conocer la palabra de Dios nos permite a nosotros saber para qué estamos creados, cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de Adán
¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Adán en esta tierra? Porque el desconocer la palabra de Dios, pues va a haber consecuencias, ¿no? Nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el 15, ahí viene un listado de las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Dice que, voy a leer algunas, ¿no? Que dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y bueno, ahí incluye consecuencias que van a afectar, habla de la ciudad, que serás, bueno, maldito en tu ciudad, en el campo, tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra. O sea, está englobando una consecuencia devastadora en todas las áreas de nuestras vidas. Bueno, eso es la consecuencia del desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de desobedecer la palabra de Dios. Ahora, el desobedecer no nos está eximiendo es que yo desconocía. En las leyes no funciona así, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si una persona hizo algo malo, no puede llegar ante un juez y decir, es que yo no sabía que eso estaba mal, ¿no? O sea, aunque a uno no supiera que estaba mal, eso no te exime de la responsabilidad de no haber hecho lo que tenías que hacer, de no haber cumplido cabalmente esas leyes. Bueno, nosotros podemos ver en el libro del Génesis cuando viene la rebelión, cuando Dios crea al hombre, crea a Adán, crea a Eva y los crea con este propósito, pero hay un enemigo que se acerca a Eva y le dice, ¿no? En el capítulo 3 del Génesis, en el verso 1 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí el enemigo está diciéndonos una media verdad, que medias verdades pues son mentiras, ¿no? La palabra de Dios, uno de ¿cómo se dice? Uno de los nombres que podemos conocer al enemigo es que él es mentiroso y padre de toda mentira. Bueno, ¿por qué es padre de toda mentira? Porque él es astuto, pero nos habla medias verdades. Dice, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Será que Dios dijo así? Podemos ir lo contrario, ¿no? Lo que en realidad Dios dijo en el capítulo 1 del Génesis, en el verso 29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí podemos experimentar o podemos ver la abundancia que Dios le dio a Adán. Le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, porque Dios es un Dios bueno, Él es un Dios abundante. ¿Qué pasa en la escuela, ¿no? Cuando los compañeros le dicen, desde que son niños, los niños chiquitos, ¿no? Les dicen, es que tu religión te lo prohíbe, ¿no? No te dan permiso nada, no. Más bien, a mí Dios nos ha dado libertad de muchas cosas, pero esa libertad va implícita con mucha responsabilidad para poder disfrutar bien las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuánto gozo hay en los frutos, por ejemplo, ¿no? El poder disfrutar de todos los árboles, ¿cuántos frutos hay, no? Muchos frutos que son deliciosos, las frutas son deliciosas. Pues Dios es abundante y Dios quería que el hombre disfrutara de todo árbol, de todo fruto. Pero hizo una excepción, ¿no? Que de un árbol no podían comer. De todos los árboles podían comer, pero de uno no. El enemigo cambió la pregunta de tal manera que la hizo una mentira. Y le dijo a Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue, sabemos que no fue así. Ahora, este desconocimiento de la palabra de Dios llevó algo algo devastador, ¿no? El que la mujer, sabemos la historia, ¿no? Que la mujer comió del fruto, que
que Dios había dicho y vamos al capítulo 3 del Génesis, del verso 1, dice que, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nosotros podemos ver que el enemigo, al engañarnos, él está siendo un enemigo, un opositor. Él se está rebelando a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios. Le está dando al hombre la posibilidad de gobernar, que el hombre gobierne conforme a sus planes, conforme a su criterio, a su voluntad, a su capricho, ¿no? A nosotros nos educan desde pequeños, ¿no? No, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Nosotros podemos ver en la tele mensajes como solo hazlo, obedece tu sed, ¿no? Mensajes así que nos incitan a que nosotros hagamos nuestra voluntad. Bueno, es como ejemplo, ¿no? La mercadotecnia ha invadido esto, porque la mercadotecnia conoce esta parte, ¿no? Que el hombre es vulnerable al desconocer el propósito por el cual es creado, ¿no? Ahora, aquí Adán tiene dos vertientes, ¿no? Gobernar conforme a los planes de Dios y que gobernar conforme a su voluntad. Todos así como Adán tenemos ese libre albedrío, esa oportunidad de decidir que sea Dios el que gobierne nuestras casas, o que sea uno el que gobierne. Y uno de los ejemplos importantes que nosotros podemos expresar es el acudir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros sentimos esa dependencia de acudir a la casa de Dios? El ser llenos de la palabra de Dios. Sabemos que es importante desarrollar una profesión, desarrollar esas capacidades para poder cumplir un cierto oficio, el trabajar. Le damos mucha importancia al estudio, ¿no? Pero ¿cuánta importancia tiene la palabra de Dios? Esa indicación que Dios nos ha dado, el conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Como lo vemos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y no el que hágase tu voluntad, pero yo hago mi voluntad. Ahí está la parte de que nos corresponde a nosotros como varones, el poder gobernar conforme a los planes de Dios, conforme a su voluntad, de acuerdo a sus límites, de acuerdo a su omnisciencia, de acuerdo a su palabra. Qué tentador fue para Eva el querer gobernar, el querer gobernar y ser igual a Dios. El enemigo le estaba teniendo una trampa al hombre, a la mujer. ¿De qué nos servía hacer esa trampa, ¿no? El querer ser iguales a Dios. Ningún hombre, ningún ser, los seres espirituales saben que Dios es un ser supremo. Que no podemos nosotros el anhelar el tener ciertos atributos, ¿no? Que solamente son exclusivos de Dios. Nosotros podemos desarrollar ciertos atributos que pueden parecerse a los atributos de Dios, como el carácter, pero eso lo podemos representar en acciones. Por ejemplo, Dios es bueno, pues nosotros seamos bondadosos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con lo que Dios nos ha dado. Podemos ejemplificar esta bondad que Dios que es propia de Dios, ¿no? La santidad, por ejemplo. Dios es un Dios santo. En Dios no puede habitar nada de pecado, nada de maldad, porque Él es santo. Ahora, nosotros podemos ejercitar esta santidad, ¿sí? ¿Cómo? Apartándonos cada día, apartándonos para Dios, acercándonos cada día más a Dios. ¿Cómo? Haciendo a un lado el pecado. El pecado, pues es una palabra que quiere decir que es fallar en el blanco, ¿no? Nosotros, al vivir una vida cerca de Dios,
en armonía, conforme al gobierno de Dios, nosotros nos estamos apartando del enemigo, apartando de fallar en el blanco, de fallar en el propósito. Bueno, vemos en el capítulo 3 del Génesis, cuando Eva fue la primera que comió del árbol, ¿sí? Vemos que Eva fue la que tomó el árbol porque era codiciable, dice la palabra de Dios, de alcanzar la sabiduría, y bueno, tomó del fruto, ya sabemos la historia, ¿no? ¿Y qué pasó? Se la dio a su marido. ¿Dónde estaba Adán para tomar la primera decisión? Dios nos dio cierto liderazgo, le dio liderazgo a Adán para gobernar su casa, gobernar su familia. Adán debió haber puesto un alto, ¿sabe? No, porque Dios ha dicho esto y no lo vamos a hacer. Muchas veces nosotros como hombres descuidamos a nuestras mujeres. Es necesario cuidar de nuestras mujeres, cuidar de las necesidades de no nada más de nuestras mujeres, de nuestros hijos, estar presentes, lo que podemos llamarlo, ¿no? Últimamente se ha puesto de moda, ¿no? Lo de padres ausentes, ¿no? Y el estar ausente no nada más implica el que estar físicamente en una casa. Nosotros podemos estar ausentes aún estando físicamente. ¿Cómo? Por ejemplo, en el teléfono celular, ¿no? Que ahora se ha vuelto tan común. El estar presente es el estar presente en cada área de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, en el verso 7 del capítulo 3 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos el bien? ¿Tenemos algo de qué avergonzarnos? No hay nada que avergonzarnos. Pero cuando hacemos lo malo, ahí tiene sentido la vergüenza. Nos escondemos porque sabemos que hemos hecho algo mal, ¿sí? Cuando hacemos algo bien, cuando los hijos hacen algo bien, pues hasta lo presumen, ¿no? Papá, hice la tarea. O, a veces mi hija, la mayor, o hasta las chiquitas, me enseñan sus tareas, sus trabajos cuando los hacen bien bonitos, cuando se ve que se esmeraron, ¿no? Que hacen sus dibujitos con colores y saben que lo hicieron bien, pues hasta lo presumen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando encuentras en la libreta de los hijos, ¿no? Una mala nota? Esa mala nota, tu hijo no llega, o nuestros hijos no llegan y nos enseñan, mira papá, una mala nota. Esa nota hasta la esconden, ¿no? Esa fue la actitud de la desobediencia de Adán, el esconderse. El que ahora sí ya había algo, ya no había una unidad entre Adán y Eva, ya había algo que esconderse, porque ya había entrado el pecado, ya habían fallado en el propósito original, el cual Dios nos había creado. Ahora, Dios llega al hombre, ¿no? Dice en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios no llamó a la mujer? ¿Por qué no llamó a Eva? No, Dios llamó al hombre porque Dios le había dado el dominio, la responsabilidad, el liderazgo de guiar su familia. ¿Y qué pasó? Le llamó y dijo, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí podemos ver un juego de culpas, ¿no? De que cometieron esta rebelión, se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y el hombre echarle la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, pero ninguno tenía la culpa, más uno, ellos mismos eran los responsables. Adán era responsable tal vez por estar ausente, y la mujer era responsable
porque tenía libre albedrío, porque Dios le había encomendado algo, que no comieran de ese árbol. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es bueno, Dios quería que viviéramos, que pudiéramos vivir ese Edén, ese jardín, esa plenitud, que en algún momento nosotros la vamos a volver a vivir, los que creemos en Cristo Jesús, porque gracias a Cristo Jesús podemos regresar a esa naturalidad, a ser esos seres espirituales. Cuando Dios, a través de su palabra, y que nosotros conocemos a Jesús, a Cristo Jesús, lo que Él hizo en aquella cruz, el apartarnos, el santificarnos, el dar su vida en nuestro lugar, el darnos de su sangre, ese sacrificio que Él hizo, que nos regala esa vida de santidad. Porque al morir en aquella cruz, esa cruz pertenecía a nosotros. Nosotros podemos ver que Dios, cuando el hombre y la mujer se vistieron cortaron hojas y se vistieron, para tapar su desnudez, ¿qué hizo Dios? Dios tomó animales y los sacrificó y les dio las pieles y les tejió vestido a los hombres. Antes no existían los sacrificios, pero a causa del pecado es que existió el sacrificio. Bueno, ahora podemos saber que a causa de que nosotros hemos pecado, Cristo fue sacrificado para poder santificarnos, para poder limpiarnos a través de su sangre preciosa, limpiarnos todos nuestros pecados y llevar una vida de santidad, una vida en la que Dios reconcilia a la humanidad para que podamos volver a tener vida y podamos volver a ser esos seres espirituales y podamos vivir en esa armonía en la que a la cual Dios nos quiere llevar. Podemos ver que más adelante en la historia de Adán se desarrollan varias catástrofes, ¿no? Dios expulsa al hombre y a la mujer del jardín del Edén. Vemos que Dios pone enemistad entre la mujer, ¿no? y la serpiente. Y más adelante podemos ver la historia ya de Adán y Eva en la tierra. Una historia que no era el plan que Dios tenía para el hombre, ¿no? Una historia en la que empieza con dolor, ¿no? Dios multiplicaba el dolor de la mujer al dar a luz, en el cual la tierra iba a ser contaminada, maldita, ¿no? Se comenta, ¿no? Que iba a producir cardos, espinos, ¿no? Y con sudor íbamos a comer el pan hasta que volviéramos a la tierra. ¿Por qué? Porque somos tomados de la tierra. Cuando morimos, pues obviamente volvemos a la tierra, volvemos a ser polvo, ¿no? Sabemos que el hombre está formado de ciertas sustancias elementales, ¿no? Que cuando el hombre muere, esas sustancias se encuentran en la tierra, ¿no? Sabemos que el carbono, el hidrógeno y esas moléculas, estamos formados nosotros, y esas moléculas se encuentran en la tierra. Bueno, pues nosotros volvemos a la tierra. Ahora, Adán tiene una encomienda que ahora es trabajar con el sudor de su rostro para que comiera pan, ¿no? Antes la tierra producía, el hombre siempre ha tenido esa bendición de tener trabajo. El trabajo es algo bueno, el trabajo dignifica, y el trabajo es muy importante, y el trabajo siempre ha existido, y está dentro de los planes de Dios. Pero ahora el trabajo iba a ser con el sudor de su rostro. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Nosotros aquí en el capítulo 3, en el verso 21, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios quiere que nosotros podamos tener vida, pero necesitamos conocer a Cristo Jesús. Porque solamente conociendo a Jesús es como vamos a poder volver a tener vida.
Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Conociendo su palabra, conociéndole a Él y regresando al diseño original de Dios. A cumplir estos propósitos que Dios nos creó. Y solamente es que podemos ver estos atributos de Jesús como el propósito por el cual Dios nos había creado. Nosotros podemos ver el carácter de Dios en Jesús. Jesús siendo bueno, teniendo compasión, ¿no? Decía, en alguna parte de la palabra dice que cuando Jesús veía a las personas, vio a la multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aquí podemos ver el carácter de Dios en Jesús. Podemos ver el gobierno de Dios cuando Jesús fue tentado. ¿Y qué le dijo a Satanás? ¿No? Le dijo que no. Rechazó todas las tentaciones que Satanás le puso a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo la rechazó. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo que se haga conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Él conocía cuál era la voluntad de Dios y Él nos venía a reconciliar lo que en su momento Adán no pudo cumplir, no cumplió por su decisión, por su libre albedrío. Jesús lo vino a cumplir, porque Jesús es la reconciliación de los hombres con Dios. ¿Para qué? Para el tercer propósito, desarrollar el potencial que Dios nos había dado a los hombres. Así Jesús, al desarrollar este potencial, dice la palabra de Dios, este potencial habla de un poder, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Podemos volver a ver la palabra dominio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para dominar, pero conforme a sus planes. No dominar en cuanto a someter de una manera separada de la bondad de Dios, ¿no? Es un dominio conforme a la voluntad de Dios, como lo vemos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase conforme a Padre, como dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Bueno, aquí concluimos la historia de Adán, pero también vemos la parte que a nosotros nos corresponde, porque esta historia sigue, ¿no? En nosotros, como hombres. Nosotros somos los hombres que Dios nos ha dado estas tareas, y solamente en Cristo Jesús es que las vamos a cumplir, conociendo de su palabra y diciéndole a Dios que tú gobiernes, Dios, que se haga conforme a tus planes, conforme a tu voluntad, en todas las áreas, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, Señor, en mi trabajo, en todas las áreas que tú me has dado, Señor, porque Dios nos ha dado, juntamente con las responsabilidades, también Dios nos ha dado la manera y los recursos para cumplirlas. Te invito a que inclines tu rostro y oremos a Dios para que Él nos dé la capacidad de cumplir esas tareas. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que podemos ver y tantas cosas que podríamos aprender y podemos aprender de tu palabra, Señor, a través de ejemplos, Señor, a través de este hombre, el primer hombre creado, Adán. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros, Señor, a desarrollar ese propósito que tú nos creaste, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos capacites, que nos guíes conforme a tu palabra, Señor, para cumplir todos y cada uno de tus propósitos, Señor. Tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos habla que ya nos lo has dado, Señor. Nos has dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Porque, Padre, separados de ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe nuestras vidas, Señor, y que podamos desarrollar ese fruto, Señor, para poder ser reconciliados en Cristo, Señor, para poder tener vida eterna, Señor, y poder disfrutar de todas esas grandezas, Señor, que tú creaste, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga
y te invito a que continúes con la serie y con los siguientes temas. Nos vemos y bendiciones para tu vida y tu familia.